De regreso a Medicarte, el arte de ejercer la medicina. Como decíamos antes de irnos a la pausa, hoy abordaremos el tema de los tumores óseos. Nos acompaña el doctor Luis García, compañero de estudios y quien actualmente ejerce actividades como especialista en tumores óseos. Luis, bienvenidos a Medicarte. Muchas gracias, José Gregorio. Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Excelente. Agradecido a ti por venir. Luis, estábamos conversando y vimos en el segmento anterior un video que había preparado el equipo de producción donde se hablaba de los tumores óseos. Explícanos, de modo que la audiencia de Aventura Televisión nos pueda entender qué es un tumor óseo. ¿Cómo no, José Gregorio? Mira, de manera fácil para que tu audiencia lo pueda entender. Un tumor óseo es un tumor como cualquier otro tumor que se da en el cuerpo, es decir, es un crecimiento anormal de células que crecen de forma descontrolada y que por eso pues crean un tumor, una pelota, una tumoración, un quiste, solo que en este caso se da a nivel de hueso o de músculo esquelético en nuestro caso. También se puede dar a nivel articular, aunque de verdad es muy poca las referencias a nivel articular. Los tumores óseos son tumores bastante agresivos, los que son malignos. Los tumores óseos los clasificamos como la mayoría de los tumores en cualquier parte del cuerpo en benignos y malignos. Antes de verdad no se hacía una muy buena clasificación y por eso fallaba mucho el diagnóstico y sobre todo la terapéutica. Con el advenimiento de las nuevas técnicas de microscopía electrónica, sobre todo de inmunohistoquímica, se ha podido diferenciar y se ha podido especificar bien la clasificación de los tumores óseos. ¿Cuál es, Luis, la prevalencia de estos tumores en la población y cuáles son los pacientes que más se ven afectados con esta patología? Sí, gracias a Dios la prevalencia es bastante baja, se dice que aproximadamente es un 1% a nivel, aquí en Venezuela y a nivel mundial, y a su vez de ese 1%, un 10% son tumores malignos. Gracias a Dios que la mayoría de los tumores óseos son benignos, porque de verdad que los tumores óseos malignos son muy agresivos y tienen pronósticos de sobrevida muy cortos. Aún con tratamientos adecuados en centros de primer nivel se habla de sobrevidas de 4 o 5 años. Hay casos muy puntuales que la sobrevida puede ser más, pero en realidad es unos 4 o 5 años aproximadamente en centros de primer nivel. En mi experiencia personal, en el Hospital Central, donde pasó generalmente la consulta específica de tumores óseos, por decirte un número, a nivel semanal yo veo aproximadamente en consulta unos 15 pacientes aproximadamente, de los cuales tal vez 1 o 2 solamente son tumores malignos. La mayoría son tumores benignos, incluso no llegan ni siquiera a tumores, sino que son quistes. Esa es una de las cosas que hay que hacer ver a la población, de que un quiste en la actualidad no está considerado como un tumor óseo. Y para eso se deben hacer entonces los diagnósticos diferenciales. Le explicamos entonces a la audiencia de Aventura Televisión que cuando un médico te habla de diagnóstico diferencial es buscar las diferencias de diferentes enfermedades o patologías que se pueden parecer una de la otra y que puede enmascarar el diagnóstico de la misma y hacernos confundir. Ahora, Luis, las edades más frecuentes y cuáles son estos pacientes que son más propensos a un quiste y cuáles son los que son más propensos, que ya dijiste que la prevalencia es muy mínima, a los tumores malignos. Sí, mira, la prevalencia está muy bien diferenciada de lo que son tumores malignos y lo que son tumores benignos. Se dice que los tumores malignos, y es lo que vemos en la práctica diaria, están alrededor de la primera y segunda década de la vida. Es decir, aproximadamente entre los 10 y 20 años hasta 25 años. Son los tumores malignos. Luego de esa edad, a partir de los 25, 30 años tal vez, es muy poco probable que un tumor óseo sea maligno. Inclusive, ni siquiera es un tumor primario de hueso. Ya a partir de los 40 años de edad, la mayoría de lo más frecuente son los tumores metastásicos. Es decir, si acude a consulta un paciente de 40, 50 años de edad con un tumor óseo, muy probablemente en un 90% eso es un tumor metastásico, no es un tumor primario del hueso. Es decir, un tumor que se deriva de otro tipo de cáncer, de tumor, que sería el tumor primario, y este sería como la consecuencia, la metástasis, la complicación de ese tumor primario. Correcto, incluso podemos ir más allá. Si es hombre, te puedo decir que generalmente la causa primaria o el tumor primario generalmente es en próstata,
y eso hace la metástasis generalmente a cadera o a región lumbar, a los huesos de la columna lumbar. Y si es mujer, generalmente es de mama o de aparato reproductor femenino, útero, ovario, cuello uterino, que hace lo mismo. Generalmente mama hace metástasis hacia lo que es hombro, húmero, y lo que es el útero, los ovarios, el cuello uterino, hace metástasis hacia la cadera igual. Entonces, repitiendo la idea para que la audiencia lo entienda, generalmente hasta los 20, 25 años tumores malignos y ya a partir de los 40, 45 años tumores metastásicos. ¿Se pudiera decir entonces que estos tumores entre la segunda y tercera década de la vida son tumores embrionarios, congénitos? Sí, generalmente sí. Son tumores que ya el paciente desarrolló desde hace mucho tiempo atrás o que tiene en su cuerpo desde hace mucho tiempo atrás y lo expresa en ese momento por factores generalmente multifactoriales, generalmente genéticos, es el principal factor de expresión de ¿Cuáles serían entonces los signos de alerta para aquellas mamás, porque estamos hablando si estos son tumores que derivan en niños, empezarían en la infancia, cómo se pudiera alertar a estas mamás o a estos papás para que lleven al niño al pediatra, al traumatólogo, o pasaría desapercibido completamente y sería un hallazgo casual? No, mira, el principal signo de alarma es el dolor, un dolor persistente, un dolor que no cura. Por supuesto, no quiero decir con esto que si un niño o un adolescente se cae jugando algún deporte y tiene dolor en el hueso, por supuesto no vamos a pensar que tiene un tumor óseo, porque precisamente tiene un antecedente traumático. Estamos hablando de dolor que aparentemente no tiene ningún antecedente, José Gregorio. O sea, aparece en la noche, el niño no se ha caído, no se ha dado ningún golpe, o el adolescente no se ha dado ningún golpe, y pues tiene dolor intenso que no cura, lo llevan a un primer médico general tal vez o a un internista, le hace unos rayos X y no ve nada que le llame la atención, pero obviamente allí hay un tumor. Entonces el primer signo de alarma es dolor de muy fuerte intensidad que no cura con los analgésicos comunes y que no tiene ninguna causa aparente. El segundo factor de alarma es pérdida de peso. Como cualquier otro tumor del cuerpo, el paciente pierde peso. La tercera causa de alarma es fiebre, igualito que como te estoy diciendo, de origen desconocido o que no tiene ninguna causa aparente. Si el adolescente o la persona tiene alguna infección, tiene amigdalitis, tiene otitis y tiene fiebre, por supuesto es por eso, no voy a pensar que tiene un tumor óseo. Pero si es una fiebre de origen desconocido, con dolor óseo de origen desconocido, con pérdida de peso de origen desconocido, entonces esos tres criterios juntos sí, de verdad que me harían pensar deberían que el ser entonces signos de alerta para llevar ser estudiado al niño a su especialista. Pero esto y más lo conversaremos al regreso de la pausa. Hoy en Medicar estamos hablando acerca de tumores óseos, cómo hacer el diagnóstico y la prevención de los mismos. No se aparten de nuestra sintonía, que al regreso estaremos conversando aún más con el doctor Luis García.